Bienvenidos a Tocando desde la segunda silla. Esta es la quinta lección en nuestra serie, sobre la cual escribí un libro hace muchos años, y la lección del día de hoy se trata sobre lealtad y encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo y ser capaces de funcionar. Y la lealtad es un concepto tan importante. En el pasado hemos hablado sobre la importancia de nuestra actitud y de cómo hablar por nuestro líder, pelear por nuestro líder, e incluso cómo servir a nuestro líder. Y hoy quiero pasar un rato hablando sobre la lealtad. Y la lealtad es el fruto de nuestro compromiso. Y entonces, hoy quiero hablar sobre la vida de Jonatán y de David. Y quiero comenzar diciendo que hemos sido llamados a ser miembros de la familia de Dios, así como también ciudadanos del reino de Dios. Y es importante comprender que no tenemos el derecho de hacer una u otra. En la vida de Jonatán vemos que él tenía el derecho al trono, tenía el derecho de formar parte del reino, tenía derecho a gobernar y a reinar, porque él era del linaje de Saúl. Había un linaje, él tenía derecho a hacerlo. Pero en el caso de David, él no tenía derecho alguno. La posición que David tenía era una posición de servidumbre y de esclavitud para con el reino, nunca de formar parte de la familia del reino, formar parte del gobierno del reino. Entonces se ve desprofesionalizado por su pasado. Y es así exactamente como nos encontramos hoy. Y es solo por Jesús que hemos sido incluidos en el reino, gracias a Dios. Porque gracias a Jesús tenemos el derecho de gobernar y reinar junto con Él, gracias a Dios. Entonces esta es una historia maravillosa. De hecho, esta es una historia de amor, y nuestro versículo lo tomamos de 1 de Samuel, capítulo 18, verso 3. Y dice así: E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán hizo un pacto con David porque él le quería, le amaba como a sí mismo. Oremos juntos. Padre, en este día pido que tu unción esté sobre mí mientras enseño tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón, y te pido, Señor, que tú hables a través de mí con claridad y entendimiento, y que abras nuestro corazón para entender tu corazón. Damos la bienvenida a quienes están viendo a través de un video, a través de la tecnología moderna, y a los que están aquí reunidos también. Estamos juntos porque queremos aprender más de tu palabra y queremos aprender a experimentarte y cómo caminar en la plenitud de quién eres tú. Hoy, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos y des entendimiento a nuestro corazón, y sobre todo una voluntad obediente para poder practicar lo que tú nos enseñas, para poder caminar en la plenitud de un pacto contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero comenzar diciendo que el amor debe ser la motivación de todo lo que hagamos. Y, de hecho, Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, nos dice que sin amor no importa que ofrezcamos nuestros cuerpos como holocausto o que hablemos con lenguas angelicales. Si tenemos todos los dones en el cuerpo de Cristo, pero no tenemos amor, no somos más que un platillo ruidoso que nunca se calla. No somos más que dos campanas que están pegándose una contra la otra. Me encanta el tiempo de Navidad. Y una de las cosas que me gustan es escuchar las campanas de Navidad. Me encanta cuando las tocan en perfecta armonía. Pero no me gusta quedarme a escuchar cómo las recogen, porque el sonido que las campanas hacen, todas metidas en una caja, es muy distinto. Entonces el amor es lo que le da claridad a estas campanas, lo que las separa y las hace sonar bien. Y es lo mismo con nuestras relaciones. Y el amor requiere ciertas cosas, es decir, es más que palabras. Por ejemplo, en el idioma inglés solo existe una palabra para el amor. Este idioma no tiene las palabras griegas que tenían con distintos significados. En el idioma inglés se ama a todas las cosas igualmente, porque solo es una palabra. Pero el amor tiene requisitos, no son solo sentimientos o no son solo palabras. El amor demanda pactos. Todo en la Biblia se centra en los pactos. Lo primero que Dios hizo con el hombre después de que pecara fue hacer un pacto. En Génesis 3, verso 21, Dios mata un animal y cubre al hombre. El pacto es importante para Dios. Dios hizo un pacto con Adán y hace que fluya la sangre en su torrente.
en su torrente sanguíneo, le da su aliento y esta es su propia sangre, como en Levítico 17:11 lo establece. Y es importante entender que gracias a esto tenía un pacto establecido, pero cuando el hombre peca, Dios mata a un animal y le cubre otra vez, porque el pacto es importante. La palabra lealtad, cuando la definimos, significa una atadura, significa compromiso, significa fidelidad. Eso es lo que significa pacto. En otras palabras, estás operando más allá de solo darle tu palabra a alguien. Estás dando tu vida por ellos. Y por eso muchas veces cuando doy consejería a gente que me dice, no estamos casados pero vivimos juntos. Porque ¿qué es el matrimonio sino solo un simple papel? Y les digo, no. El matrimonio está simbolizado en ese pedazo de papel. Pero debes entender que es un pacto. Y si tú no tienes un pacto, entonces no es hasta que la muerte nos separe. Será hasta que me pongas los nervios de punta. Por eso es importante comprender que el pacto es un lazo para que cuando venga la dificultad dependas del pacto, no de tus sentimientos. Entonces el amor demanda este pacto. Y hablaremos un poco más acerca de esto. El amor demanda también lo siguiente. Veamos de qué se trata. Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios. Cuando estás enamorado, todo se trata de sacrificar. Nunca he tratado con ningún problema marital que no tenga su raíz en el egoísmo, simple y llanamente. Qué gracioso, cuando son novios, todo se trata siempre de la otra persona. Querida, ¿dónde quieres comer hoy? No importa, cariño, no me importa dónde vayamos a comer. Es más, no necesitamos comer. Tú y yo podemos compartir una malteada y mirarnos toda la noche. Y 6 meses después ya dicen, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de...? Y todo cambia gracias al sacrificio, que ya ha cambiado. El amor demanda que sacrifiquemos. Esta idea de que el amor es 50 y 50 y das y tomas, no. El amor es 100% lo que das. El amor es sacrificial, 100%. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y necesitas entender la generosidad del dar. Esa es la naturaleza de Dios. Para nosotros no es natural dar, es natural tomar. Y entonces, el amor demanda pactos. Y un pacto demanda la voluntad de sacrificar. Y estas dos cosas se vuelven el fundamento del pacto y el juramento. Y por eso me encanta ver los votos matrimoniales, porque eso es lo que está pasando. Está simbolizando nuestro pacto, nuestro compromiso como la novia de Cristo. Y el apóstol Pablo habla al respecto en Efesios 5, de lo importante que es que nosotros le amemos como una novia ama a su novio, porque Él nos ama de esa manera. Por eso es importante entender cómo el pacto es el fundamento sobre el que estamos. Muchas veces los sentimientos cambian, ¿o no? Y los sentimientos reaccionan, no actúan. Y las emociones reaccionan. Y los sentimientos cambian. Lo que no cambia nunca es el pacto. Y el pacto garantiza la seguridad. Seguimos juntos porque por el pacto seguimos juntos. Por eso hoy quiero profundizar en lo que significa verdaderamente un pacto. Porque aprendemos estas cosas directamente de la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 18. Versos 4 y 5 comienzan a hablar del pacto que hizo Jonatán con David. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, sabemos que Jonatán hizo el pacto, y esto es muy importante, porque quien quiera que inicie el pacto, tiene que proveer el sacrificio. Entonces, si yo hago un pacto con Gary, entonces yo tendría que poner al cordero para el pacto. Por eso es importante entender que nosotros no hicimos pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros.
¿Y cómo sabemos que Él hizo un pacto con nosotros? ¿Un pacto inquebrantable? Bueno, porque Él proporcionó al Cordero. Ahora comencemos a analizar más profundamente lo que significa para el pacto, porque si bien tenemos solo un marco de referencia aquí, según los judíos, bajo la ley entendían el pacto y no solamente lo entendían, sino lo enfatizaban. Mucho más profundamente de lo que nosotros hablamos del pacto de gracia, casi no hablamos de eso. Todo lo que se hacía según la ley se hacía por un pacto, lo entendían bien. Lo hacían cotidianamente, lo hacían a diario. Entonces, antes de que lo analicemos bien, hablemos un poco sobre cómo Dios ordenó la fiesta de Israel. Y una de las fiestas más grandes, de hecho, la fiesta primordial, era la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua tienen 4 vasos o copas básicos. En primer lugar, tenemos este vaso o copa que era llenado con vino y derramaban este vino sobre el suelo. A este se le llama el vaso de la santificación. Y el propósito de esto era apartar. La palabra santificar significa apartar. Significa que lo que prosiga será apartado para Dios. Es algo importante. Después del vaso de la santificación, lo que seguía era sacrificar al cordero, realizar estos sacrificios del pacto, y antes de comerse al cordero, lo que hacían era llenar un segundo vaso. Y este es el vaso de la remembranza. Y lo que hacían era echar 10 gotas de vino sobre un plato limpio. Todo mientras masticaban hierbas amargas. Y luego gritaban las 10 plagas de Egipto. Era un vaso de remembranza porque están recordando todo de lo que Dios les había librado mediante el pacto que hizo con ellos. Es un cuadro hermoso de lo que ocurre aquí. Y antes de hacer esto, tomaban 3 hogazas de pan y partían la hogaza central, envolvían esta hogaza en lino y luego la ocultaban en la casa, como sepultando al pan. Y después de esto ya ocurre lo que dijimos de las gotas de vino y comer todo el alimento. Luego enviaban a los niños a buscar este pan como si estuvieran en una búsqueda del tesoro, como el juego que jugábamos. Luego traían de vuelta el pan, de vuelta al Padre, y el Padre redimía este pan con plata. Es un cuadro bellísimo de Jesús. Y luego derramaban la tercera copa o el tercer vaso. Este es el vaso de la redención. Y de ahí obtenemos nuestra comunión con Cristo. Eso es lo que representa el cuerpo partido de Jesús. Y el beber de la copa, pero al beber de la copa, de este vaso de la redención, este vaso se vuelve significativo, muy importante en sellar todos los pactos que se hagan al año siguiente. Era un vaso de pactos, y por esta razón nosotros también lo tomamos, porque representa el pacto que tenemos con Jesús, renueva el pacto con Jesús. Pero lo que ellos hacían con este vaso era sellar todos los pactos que se hicieran en el año. Entonces, hablemos del cuarto y último vaso por un momento. Vamos a hablar de este vaso llamado el vaso de Elías. Este vaso era servido y después puesto en una silla vacía. Y ellos oraban para que el Señor enviara a Elías, que el espíritu de Elías bebiera de esta copa. Y esto representa lo que Jesús dijo: no volveré a beber de esta copa hasta que yo la beba con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces el cuarto vaso se trata de la plenitud de la redención y del gozo en la mesa del Señor, cuando ya todo se ha cumplido. Pero volvamos un poco a este tercer vaso, el vaso del pacto. Volvamos al vaso del pacto. Entonces, si tú quisieras hacer un pacto, tienes que establecer los términos, y este vaso era muy importante. ¿Y qué es lo primero que ocurría? La primera cosa que había que hacer era establecer los términos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hacemos una boda, cuando se dan los votos. Y escribes los votos y hay cierta libertad. Y es lo mismo con el pacto. Puedes escribir el acuerdo para cubrir ciertas áreas. Áreas importantes para ti o para la otra parte con quien haces el pacto. Entonces, establecer los términos del acuerdo es muy importante. Y ya que se han establecido y acordado estos términos, o como diríamos, el contrato, hay ciertas personas a las que no les gusta este término, porque el pacto no es un contrato. Un contrato es el resultado de un pacto. Entonces, el pacto es el amor y el compromiso y la lealtad, y el contrato es lo que todo esto producirá para ti y cómo reaccionarán el uno con el otro. Entonces, los términos del pacto o del contrato se establecen. Y la segunda cosa que hacían
era hacerse un corte. Y luego juntaban sus muñecas, y sé que a varios de ustedes, tanto de los que están aquí como los que están viendo después, han hecho algo parecido cuando eran niños. Somos hermanos de sangre ahora. ¿Quién lo hizo? Yo sí lo hice, es decir, no me corté la muñeca, solo me hice un pinchazo, no tenía tal compromiso con esa persona, pero bueno, yo alguna vez junté mi pinchazo con el pinchazo de otro amigo y nos volvimos hermanos de sangre. Y ahora, habiendo juntado nuestra sangre, éramos hermanos. No teníamos idea de qué estábamos haciendo, pero imitábamos lo que se había hecho por miles de años. Y lo que ellos hacían era hacerse un corte y luego juntaban esta sangre. Y lo que mostraban era lo que yo llamo una mezcla de la vida. Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Así que están mezclando sus vidas, juntándolas. Y esto también nos muestra la mezcla de dos naturalezas distintas juntándose. Es decir, todos tenemos una naturaleza distinta, pero ahora nuestra sangre se ha hecho una. Y también muestra un pacto inquebrantable, porque éramos dos y ahora somos uno. ¿Cómo podremos separar la sangre? La sangre que ya hemos mezclado. Y esta idea de derramar la sangre era derramarla sobre el contrato, porque el contrato es en donde están escritos los términos, el acuerdo. Y sí, a simple vista puede parecer un desorden sangriento, pero cada vez que veían esto, veían el pacto. Pero ahora escúchame muy bien, pon mucha atención a lo que voy a decir. Veían el contrato a través de la sangre. ¿Amén? Por eso es importante entender nuestro pacto. Tenemos un pacto, pero no puedes entenderlo completamente si no lo ves a través de la sangre, a través de la importancia de la sangre. La tercera cosa que hacían era derramar algunas gotas de sangre en el vaso de la redención. Y representa no solo la mezcla de esta sangre, sino que bebían también de esta sangre. Y así formaría parte de su existencia misma. Y entonces, de eso se trata la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Es un cuadro maravilloso, porque Jesús toma los recipientes donde guardaban el agua para lavarse y los llena con agua. Y lo que usaban para una limpieza externa, convierte el agua en vino para que ahora sea una limpieza interna. Amén. Ya no es lavar tus pies y tu cabeza. Por eso el bautismo por sí mismo no podrá salvarte. Necesitas la sangre de Jesús. Necesitas limpiarte en el interior. En el exterior, puedes bautizarte en el río y toda ranita conocerá tu cara. Eso no va a redimirte. Necesitas la sangre de Jesús. Solo su sangre puede redimirte. Por eso es importante ver el pacto a través de la sangre. Y no solo bebían de esta copa, sino que entrelazaban sus brazos, como los novios entrelazan sus brazos. Porque esto muestra cómo dos se hacen uno. Estamos tomando este pacto en nuestro interior, que representa la sangre. Por eso están bebiendo este pacto. Y ese pacto muestra una obra interior, donde dos ahora se vuelven uno por lo que están ingiriendo. Y luego, en ese momento, se iban a la siguiente etapa, que consiste en tomar a un animal y partir a ese animal por la mitad, y caminar por las piezas en un patrón en forma de 8, el 8 siendo el número de un nuevo comienzo. Y caminando en este patrón en forma de 8, lo que están diciendo es que ahora, si rompemos este pacto, si violentamos el pacto, que seamos partidos por dos mulas, que nos partan, nos despedacen. Y es extremadamente importante que lo entendamos, que esto es literalmente hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto, no es un simple papel que diga que debemos vivir juntos, porque aquí dices hasta que la muerte nos separe tendrás certeza y seguridad, porque estoy en un pacto contigo, no solamente estoy viviendo contigo y no solo espero las regalías de esta relación, estoy asumiendo las responsabilidades de esta relación y estoy comprometido contigo hasta mi último aliento. Y necesitas entender que es de aquí de donde sale nuestra seguridad con Cristo. No es un tipo de acuerdo mutuo, con agujeros legales. Estamos aquí hasta que la muerte nos separe. Y porque estamos aquí hasta que la muerte nos separe,
La muerte ya no tiene ningún dominio sobre nosotros porque estamos viviendo con Jesucristo. Somos uno con Él. Por eso es muy importante entender que este acuerdo está ilustrado con este sacrificio de este animal. Y el sacrificio y este cordero sacrificial que es dividido tiene que ser provisto por aquel que inició este pacto. Ahora vayamos al siguiente punto, porque una vez que esto acaba, ya que se ha mezclado la sangre, ya que existe el contrato, ya que se ha bebido este vino y ya que se ha hecho este compromiso y este pacto que es inquebrantable, ahora y solo ahora hay un intercambio de nombres y un intercambio de posesiones. Tomo lo que te pertenece a ti y tú tomas lo que me pertenece a mí. Un cuadro hermoso, hermoso, hermoso. No sé si hayas leído el último libro de Don Richardson hace poco que falleció, pero Don Richardson escribió un libro que se llama Hijo de la Paz. Y en este libro cuenta la historia de cómo era un misionero en Papúa Nueva Guinea y cómo tras años de vivir ahí no podía descifrar el corazón de esta gente. Habla sobre cómo estalló una guerra entre las tribus y el jefe de la tribu le dijo: salte de aquí porque tu vida corre peligro y mucho. Pero él no quiso irse, se quedó porque su compromiso con esta gente era tal. Y la historia continúa desarrollándose hasta el punto que, al final de esta guerra, los jefes de las tribus se juntan y deciden que la única forma en que pueden confiar el uno en el otro era intercambiando a sus hijos. Y los hijos son los hijos de la paz de este pacto. Por tanto, ya nunca más se atacarían el uno al otro porque sus propios hijos viven en esas tribus. Y mientras Don Richardson veía esta ceremonia tomar lugar, él se dio cuenta de que esta es la clave para llegar al corazón de esta gente. Compartirles a Jesús como el Hijo de la Paz. Dios nos dio a su Hijo para nunca atacarnos. Ya no estamos bajo su ira. Tenemos paz porque el Príncipe de Paz vive en nuestra tribu. Es una historia maravillosa en el intercambio de posesiones. Tomó lo que nos pertenecía y nosotros tomamos lo que era suyo. Pero ¿cuántos saben que a nosotros nos fue mucho mejor? Y eso es lo que ocurre con David. Jonatán está dándole su espada, su arco, su talabarte, y esto es importante, son sus armas. Son sus armas de guerra y también está dándole su manto, entendamos. Jonatán era un príncipe, David no tenía nada. Quizás un atuendo de pastor, pero parecería un intercambio injusto, un atuendo de pastor destartalado y recibir túnicas reales. No parece un buen intercambio el darle una onda y recibir la espada de Jonatán. Sin duda una espada maravillosa y hermosa. Entonces parecería que el intercambio no es justo, pero el intercambio es justo porque el amor es igual. Esa es la clave de todo. Esa es la igualdad de este asunto. El amor es igual. Entonces vemos este intercambio de nombres y este intercambio de posesiones. Veamos qué es lo que ocurre a continuación. Porque entonces tuvieron que compartir una comida de compañerismo. Ahora es tiempo de comunión, porque ya son uno. Y, ya que ellos son uno, ellos quieren mostrarlo en un acto de compañerismo. Y lo he dicho antes, el compañerismo no es más que dos personas en el mismo barco. Es decir, es la manera en que podemos encontrar calor y comunión. Y todas las cosas que hacen que la vida valga la pena. Y quiero decirte, la soledad está desolando a la nación. Está destrozando las vidas y está destrozando a muchas personas solitarias. Algunos que ven este video, si te sientes solo, quiero que sepas que no lo estás. Porque Dios dice: yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Puedes tener comunión con este gran Dios. Por eso es importante entender que esto también forma parte del pacto y no puedes esperar las regalías sin responsabilidades. Pero si entras en un pacto con Él, Él nunca te va a dejar, nunca te abandonará, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, nunca más tendrás que estar solo. En algún punto de la vida me sentía tan solo que pensaba en suicidarme. Pero al dar mi vida a Jesús puede que haya estado cientos de kilómetros lejos de casa, pero nunca solo. Gracias a Dios por la comunión y el compañerismo que tenemos con Dios. Y puede que llegue un punto en tu vida en el que, por ejemplo, yo voy a la iglesia y a veces me encuentro con gente que me dice: ya me voy de la iglesia, y le pregunto ¿por qué? Bueno, no me dan de comer.
Y les digo, bueno, tu problema es que vienes a alimentar, no a alimentarte. Escúchame, tú te alimentas en tu tiempo privado con Dios, tú comes en tu tiempo de comunión con el Señor, tú comes en tu tiempo de compañerismo con el Señor. Ese es el tiempo adecuado para alimentarte, es el tiempo en tu relación con Dios. Al llegar a la iglesia o al cuerpo, debes alimentar, no comer. Amén. Hace años, cuando era pastor, un joven se me acercó y me dijo exactamente lo mismo. Pastor, el problema es que no como bien. Y le pregunto, ¿qué quieres decir? Y dice, es que cuando venimos siempre está predicando sobre Jesús. Y yo le dije, gracias. Si predicara de algo más sería anatema. Y me dice, es que quiero que profundicemos. No comemos bien en esta iglesia. Y le dije, tu problema es que no vienes a alimentarte. La enseñanza es para que alimentes. Aléjate del plato. Amén. Come en casa. Come en casa y ven a alimentar. Ese siguiente paso era el tiempo del compañerismo. Y regresemos al ejemplo de las bodas. En las bodas después tenemos las fiestas, la comida. ¿Por qué lo hacemos? Porque dos familias se han vuelto una, estamos en pacto. Y hoy estamos viendo parte por parte, no lo enfatizamos tanto como en el Antiguo Testamento. Bajo la gracia deberíamos enfatizarlo aún más. ¿Cuántos saben que deberíamos hacerlo más? Pero lo último que ocurre es que hay una planeación de un árbol conmemorativo para representar este pacto, porque habrán momentos en que no puedan estar directamente juntos. E incluso podemos verlo en las vidas de Jonatán y David. Cuando David entró en dificultades, Jonatán se encontró con él en un lugar. Le dice, nos encontraremos en este lugar. Despide a sus siervos, se encuentra con él y le dice, si tu vida está en peligro, yo vendré a este lugar y dispararé flechas. Y no tienes por qué exponerte, no te estoy pidiendo que te expongas porque tu vida puede correr peligro. Y lo que sí te estoy pidiendo es que vengas y te ocultes tras la roca. Y escúchame, nos veremos en este lugar. Y si tú estás en peligro, le diré a mi escudero que está recogiendo las flechas, le diré, ve más lejos, más lejos, más lejos. Y así sabrás que debes huir. Ese lugar de reunión era importante porque David podía regresar al lugar donde se había hecho este pacto. Y así sabría que el pacto estaba intacto. Para nosotros este lugar es la cruz. Hablaremos de esto un poco después. Pero vemos los pasos y los beneficios de entrar en un pacto y vemos que la transformación se dio gracias al pacto. En primer lugar, Jonatán le dio a David absolutamente todo, y es el resultado de la lealtad, el fruto del pacto. Jonatán le dio a David todo lo que tenía. ¿Y comprendemos lo que esto significa? Jonatán dice, en vez de que yo gobierne, tú gobernarás. En vez de yo ser el príncipe, cuyo lugar legítimo es el trono, y que tiene una herencia, te lo estoy dando a ti, te lo doy todo a ti. Y yo estoy tomando tu lugar. Ahora, es importante notar que cuando se da esta transición, también hay responsabilidad para con quien recibe estas cosas. Entonces, Jonatán no solamente rinde sus derechos, David tiene que asumir la responsabilidad. Y mucha gente se olvida de esto en el reino de Dios. Se nos olvida el hecho de nuestra responsabilidad en el pacto. Sí, Jesús lo pagó todo. Y sí, la salvación es gratuita, pero no pienses por un momento que la salvación es barata, o que la salvación no te costará nada, o solo porque eres salvo ya no eres responsable de nada. Porque eso es una tontería. Lo siguiente que ocurre es que David tiene que someter su vida a la autoridad de Saúl y volverse un protector legítimo del reino, y esto es muy, muy importante en la relación de pacto que nosotros tenemos. Entonces nosotros no solo recibimos, y no solo David recibe de Jonatán, sino que David se levanta para asumir la posición que le fue dada, y es responsable para servir. Y entonces lo que ocurrió fue que Saúl estaba disgustado con Jonatán. Incluso Saúl trató de matar a Jonatán. Y básicamente, y estas son palabras mías, le dice, ¿eres estúpido? ¿Eres lo bastante tonto como para dar tu lugar a un rechazado? Si escudriñas la historia de David, descubrirás que es asombrosa.
porque descubres que David nació de una de las mujeres de Jesé. Y cuando David nació, su apariencia era distinta a la de sus hermanos. Algunas traducciones dicen que él tenía el pelo rojo. Y esto entre los judíos no es normal o típico. El nombre de la mujer de Jesé se traduce como serpiente. David era el hijo de una serpiente. Así es como lo veían como un desterrado. La historia nos lo describe de esa manera. Por eso, cuando Samuel vino de visita para ungir al nuevo rey, David se encontraba en el campo cuidando ovejas. No solo cuidaba ovejas, lo estaban escondiendo. Lo escondían sin saber que él era el escogido para ser rey. Entonces, cuando Saúl recibe a este extraño, no está contento. Pero la lealtad solamente puede probarse en los tiempos difíciles. Así que no siempre somos leales. No hay nada a qué ser leal si todo está yendo bien. La lealtad, de hecho, es probada cuando las cosas se ponen muy, muy difíciles. Y encontramos la lucha, y cuando encontramos esa lucha, veremos que en esa lucha se prueba la lealtad. Ese es el fruto de nuestro pacto. Y eso no es fácil, no es fácil. A veces en el matrimonio no es fácil. Por ejemplo, decimos en salud o enfermedad, para bien o para mal. Y bueno, todas estas cosas diferentes. Una vez se me acercó un hombre y me dijo, «Pastor, quiero hablar con usted, le hablo de mi esposa». Me dijo, «Estoy listo para irme». Y le dije, «¿No la tomaste para bien o para mal?» Y me respondió, «Bueno, es que ahora está peor que nunca. Así que puede que ella esté peor de cuando la tomaste o puede que tú estés peor cuando ella te tomó. Pero es en estos tiempos difíciles, en la dificultad, cuando la lealtad es puesta a prueba». Y David no tuvo una bienvenida con alfombra roja en la corte de Saúl. Él es un rechazado. Pero él se mantuvo leal, y no solamente se mantuvo leal a Saúl y a Jonatán en sus vidas, sino se mantuvo leal a sus familias, aún en su muerte. Así que la lealtad está puesta a prueba, y la historia que vemos hoy es un cuadro perfecto de Cristo Jesús. Jonatán, el heredero legítimo. Jesús, el heredero legítimo. Jonatán, hijo de su padre el rey. Jesús, hijo de Dios el Padre. Jonatán, quien lo tenía todo y lo entregó todo. Jesús, quien tenía el esplendor del cielo, lo entregó todo para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Veamos algunas cosas que tuvieron que ocurrir. Claro, sabemos que tuvo que haber un pacto. En este acuerdo tuvieron que haber términos. Y esos términos en nuestro pacto, esos términos son la Biblia. ¿Cuántos saben que es la Biblia la que despliega los términos de este acuerdo? A veces la gente dice, ¿qué importa lo que diga la Biblia? Pues no importa si no estás en pacto, excepto que te juzgará. Te juzgará. Y si ya estás en pacto, te tengo noticias, te juzgará. ¿Cómo tratas con las promesas? Más de 8,000 promesas en la palabra de Dios. Y todas son condicionales, no las obtendrás a menos que cumplas con los términos del pacto. Por eso es importante entender los términos del acuerdo. Y es la Biblia. Dios comenzó un pacto con nosotros, por lo tanto, Él tuvo que proveer al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto fue lo primero que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir. Contemplen al Cordero de Dios. Me doy a entender, ellos lo comprendieron bien. Sabían que se trataba de un pacto. ¿Y sabías tú que el Cordero tenía que designarse 4 días antes? Antes de ser sacrificado para la Pascua, tenía que ser observado. Jesús vino en ese exacto momento y Juan el Bautista testificó sobre él y declaró y confirmó que este es el Cordero que Dios ha provisto para el pacto. Y el Cordero quita los pecados del mundo. Tenemos un pacto, aleluya. Nosotros tenemos un pacto sellado por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. Y esa sangre, número 3, es nuestra cobertura. Y no solo nuestra cobertura, sino nuestra seguridad. Es nuestra seguridad en la
en la salvación. Se vuelve nuestra certeza de la eternidad. Y gracias sean dadas a Dios, que también es nuestra arma de protección. Podemos clamar la sangre de Jesús contra las obras del maligno, y Él no puede mantenernos cautivos porque hemos sido cubiertos por la sangre. Él no puede cruzar esa línea, no puede destruir las cosas que nos mantienen seguros. Nosotros tenemos un pacto de sangre con el Cordero de Dios y con el Dios quien lo ha enviado por nosotros. Por eso es tan importante que comprendamos lo que hemos recibido, la cobertura de su sangre. Y esto también es representativo de lo siguiente: hemos recibido su túnica de justicia. Esa túnica, ese manto que Jonatán puso sobre los hombros de David, es representativo, es simbólico de un reino terrenal. Pero el manto de justicia que nosotros usamos representan un reino eterno que nunca se desvanecerá. Gracias sean dadas a Dios. Vaya si me pone contento el saber que Él no está viendo mi atuendo destartalado. El Evangelio de Lucas cuenta la historia de un joven que dejó su casa. Desperdicia toda su herencia y termina trabajando con cerdos. Su padre esperaba su llegada, su regreso, porque él todavía lo contaba como un hijo del pacto. Aún si desperdició lo que tenía, y un día ve a su hijo regresar y lo ve sucio, cubierto de lodo y de suciedad de los cerdos. Y le dice a sus siervos: traigan mi manto. No permitiré que mi hijo esté expuesto a tanta basura. Lo cubriré con mi propio manto. ¿No estás agradecido de que cuando Dios te mira no ve tu atuendo sucio, no ve tus ropas inmundas? No lo ve. Lo que ve es el manto de justicia que has recibido gracias al pacto. Ha reemplazado tus trapos de inmundicia y dice que si vienes con tu propia justicia, vienes como el pródigo. Vienes con tus propias ropas, que están sucias, son inmundas. O vienes con la justicia de Jesús, o con tus ropas sucias, pero gracias al pacto, ya has cambiado esas cosas. Ya no tienes que caminar en tu propia justicia, de hecho, ya no tienes que preocuparte. Caminas en la suya, porque este manto lo ha reemplazado. Ahora veamos qué es lo siguiente que ocurre. El cambio de nombre. Cambia nuestra identidad, ya no somos pecadores, somos santos. Ya no somos pródigos, somos familia. Ya no somos rechazados, somos aceptos. Nuestro nombre ha cambiado. Me encanta la idea de lo que ocurre con la unción de Dios. Hablamos de esto, de cómo viene la unción, pero cuando lo analizamos en el griego, encontramos tres palabras. Primero, crío, que es de donde obtenemos la palabra Cristo, que significa el único. Cuando ungían a un sacerdote, derramaban un cuerno de aceite sobre su cabeza. Tanto aceite como para un carro. Porque esto no se trataba de derramar solo 2 gotitas de aceite en la cabeza. Hoy en día, cuando se unge a alguien, solo se derrama un poco de aceite en la frente, pero bueno, en fin. Es importante entender que no era solo un poquito como lo hacemos hoy en día. Era una saturación de aceite. Y Cristo estaba saturado del aceite, de la unción. Y luego tenemos una segunda palabra, que es Cristos, y esta es de donde viene la palabra cristiano, y significa el residuo de su abrazo. Si estoy cubierto en aceite y te abrazo, bueno, pues tendrás también el residuo de ese abrazo que te di. A eso nos referimos como cristianos. Llevamos el residuo de su abrazo. Pero gracias a Dios que no es la única palabra. Tenemos otra palabra, nomaticas carisma. Significa dotado por el Espíritu. Y significa que tienes no solamente el residuo de su aceite, tienes la residencia de la fuente del aceite. Él reside en ti, porque tú estás en pacto con Él. Así que abrazas al ungido con aceite, y ya estás con ese residuo, el residuo de su aceite. Y ahora tú también estás aceitoso, lleno de aceite.
Pero ¿cuántos saben que no solo eso, sino que también tienes la residencia de la fuente del aceite? Para que a donde quiera que vayas en esta vida, puedas dejar tus marcas de aceite. Para que todos sepan que la presencia del Espíritu Santo está en ti y que ministra a donde quiera que vayas. Y todo esto está incluido en el nombre. ¿No te parece increíble que tengamos esta gran oferta? Que llevamos el residuo y la residencia. Y por supuesto la comunión se vuelve nuestro alimento de compañerismo, donde nosotros, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, tomamos la comunión, porque mostramos nuestro compromiso con Él. Mostramos que nosotros también formamos parte de este pacto. Y Jesús dijo, hasta que yo no vuelva y beba de esta copa, este vaso de Elías, hagan esto. Hagan esto solo para recordar, porque el enemigo traerá toda clase de nubes para intentar oscurecer su camino e intentará entorpecer su progreso. Así que hagan esto para recordar quiénes son, recordar quiénes somos, recordar que estamos en pacto. Así que beban de esta copa y recuerden lo que he hecho por ustedes. Y por último, necesitamos ese árbol, ese lugar a donde podamos volver de vez en cuando. Cuando nuestra ropa esté rota y tengamos dificultades y tengamos golpes, podamos volver a ese lugar. Que podamos volver así como David volvió a la roca. Que podamos ir a ese lugar llamado la cruz. Que podamos ir y confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y llevarnos de vuelta a esa posición inmaculada. Posición que tuvimos con Él en el comienzo. Y ahí poder renovar nuestro pacto. Recién cumplimos 43 años de casados y recuerdo que a los 25 renovamos nuestros votos. Y a modo de broma llamé a mis amigos y les dije, amigos, necesito que oren por mí. Me dijeron, claro, pero dinos de qué se trata. Y yo les dije, vamos a renovar nuestros votos. Y me dicen, ¿y para qué quieres que oremos? Y les dije, bueno, la última vez que dijimos los votos, hace 25 años todo fue por fe. Y esta vez, 25 años después, es por sabiduría. Y ella tiene mucha más sabiduría que hace 25 años, así que por favor oren por mí. Recién cumplimos 43 años y ella me dijo, a los 50 haremos la renovación de los votos otra vez, así que amigos, por favor oren por mí. Ya quedan solo 7 años, porque ahora vaya si tiene sabiduría, mucha más que antes. ¿Y a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que necesitamos renovar nuestros votos seguido. No creas que la cruz es un asunto de una sola vez. Eso es tonto. Ahora mismo te digo y lo confieso públicamente, y lo hago con toda clase de gozo y felicidad. Voy a la cruz todos los días de mi vida. Todos los días. Voy a la cruz porque no quiero que haya obstáculos en mi pacto con mi Salvador. No quiero que nada entorpezca nuestra comunicación. Prefiero montar la cruz que perder mi pacto. Amén. Amén. Bueno, si David respondió al pacto de esta manera, tengo 3 preguntas que quiero que consideres en este día, porque son importantes. ¿Eres como David, sometido a la autoridad? ¿La autoridad del Padre? ¿Caminas bajo su autoridad el día de hoy? ¿Caminas bajo su autoridad? ¿Te encuentras sometido? Porque se trata de mucho más de solo hacer de Jesús tu Salvador. Debe ser tu Señor. Es hacer lo que Él dice, como dijo su Madre María. Lo que Él les ordene que hagan, háganlo. No tenemos derechos. No los tenemos. Rendimos nuestros derechos en nuestro pacto. Los rendimos. Sacrificamos nuestros derechos por los suyos. Tenemos que hacer lo que Él nos llamó a hacer. He compartido esta historia antes y lo haré otra vez. Cuando Dios me llamó a ir a Texas a pastorear, yo no quería ir. Llamé a mi mamá porque yo no quería ir. Quería que ella convenciera a Dios de que no me enviara. No quería ir. No quería alejarme más de 1,600 kilómetros de mi hogar.
Y nunca olvidaré lo que mi madre me dijo ese día. Ella se fue hace unos 25 años, pero nunca olvidaré lo que dijo. Ella dijo, tú no me perteneces. Y tampoco te perteneces a ti. Le perteneces a Él. Y si en verdad le perteneces a Jesús, y si en verdad le perteneces a Dios el Padre, si en verdad tienes un pacto con Cristo Jesús, ya has rendido tus derechos y debes caminar bajo la autoridad de tu nuevo rey. Ahora, ¿eres como David, un siervo fiel? En el reino, ¿sabes a dónde perteneces? ¿Sabes por qué estás en donde estás? ¿Sabes por qué estás en este mundo? ¿Cumples con el propósito de Dios para ti? Hace muchos años Dios me dijo, concéntrate, enfócate en las cosas en las que yo me enfoco cuando hablemos sobre mi reino. Concéntrate en esto. Concéntrate en lo que tú y yo vamos a hablar cuando vengas a mi reino. Y hay cosas en las que ya ni me ocupo porque ya no hablamos de eso. Quiero concentrar mi atención en lo que Él quiere que hablemos. ¿Y de qué hablará contigo cuando estés con Él? ¿De qué manera lo que has vivido se va a conjuntar con lo que Él te llamó a hacer? Concéntrate en eso. Concéntrate en eso ahora, porque cuando ya estés muerto, ya será muy tarde para concentrarte. Entérate en qué quiere Dios que seas un siervo fiel. Él no me llamó a hacer lo que otras personas han hecho. Cuando fui salvo, mi oración era, Señor, yo no soy Billy Graham. Cuando fui llamado a predicar, lo primero que decía era, bueno, yo no soy Billy Graham. Y un día, haciendo esta oración, Dios me dijo, Billy Graham no es tú. Yo no te llamé a que fueras Billy Graham. Te llamé a ser el mejor Rick Clendenin que puedas ser. Te llamé a ser tú, te llamé a vivir lo que quiero que tú vivas. Hacer lo que te llamé a hacer, cumplir lo que te llamé a cumplir. Y te voy a hablar acerca de ti, no te hablaré sobre Billy Graham. No te compares a ti mismo, contigo mismo, porque la Escritura dice que hacer esto no es de gente sabia. Compárate con lo que Dios te ha llamado a hacer y asegúrate de servirle fielmente en su reino. Y la última pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿eres completamente leal a la cadena de mando que el Señor ha puesto? Porque Dios ordena el liderazgo. Dios ordena la autoridad. Dios no hizo a David rey hasta que David demostró ser un súbdito del reino. Y esto lo creo de todo corazón. Dios no está llamando a gente a posiciones. Dios encarrera a la gente a la promoción. Y si tú eres fiel en las cosas pequeñas, Él dice, te pondré sobre mucho. Voy a ponerlo de esta manera. David tuvo que aprender a contentarse limpiando el trono y tocando con el coro, tocando su arpa hasta que pudiera subir al trono. Le correspondía tocar música y limpiar el lugar. Y si tú no puedes ser fiel en las cosas pequeñas, Dios nunca podrá hacerte rey. Aprende a ser un seguidor antes de ser un líder. ¿Eres fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Y sirves con gusto a aquellos a quienes Dios ha puesto por encima de ti? Esos son los requisitos para que Dios te vuelva un líder, para que te ponga sobre muchos. Démonos cuenta de la importancia del pacto y de que no solo son palabras, sino acciones las que reflejan lo que estamos hablando. Y que podamos ser como Jonatán, dispuestos a darlo todo para que alguien más ascienda. Que podamos animar a un desterrado que es promovido por encima nuestro. Y que tengamos la disposición de ser leales, sin importar cuán difícil sea la tarea. Esta, amigo, es nuestra tarea. Que podamos cumplirla para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te amo de todo corazón. Padre, gracias por iniciar un pacto conmigo, por proveer al Cordero. Tú diseñaste el contrato, Señor, porque yo ni sabía lo que necesitaba. Y derramaste su sangre, Señor, para que yo pudiera tener vida.
para que tu naturaleza pudiera estar en mí, para que tu provisión pudiera estar en mí. Señor, tomaste mis trapos de inmundicia, mi pecado, mi enfermedad y mi muerte, y me diste la herencia que era suya. Tú me diste su manto real, su anillo de autoridad, su calzado de destino, su cayado de ministerio. Señor, todo me lo diste en este intercambio. Ya no soy un rechazado, sino que ahora llevo tu nombre. Y ya no llevo la carga de mi vergüenza y de mi pasado. Llevo tu gloria. Dios, gracias porque nos puedes recordar el pacto que has establecido con nosotros. Por la comunión, el cuerpo partido de Jesús y de su sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque plantaste un árbol para que cuando te vea otra vez pueda ir a ese árbol, confesar todas mis faltas, hallar perdón y renovar mi pacto. Gracias, Señor, por la esperanza bendita de que algún día yo podré estar sentado a tu mesa, para que juntos podamos beber de esa copa final en tu reino, y viviremos y reinaremos contigo por siempre y para siempre. Recuérdanos nuestro pacto, Señor, y que nosotros podamos demostrar el fruto de nuestra lealtad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.